Muy buenos días, esta es la clase número 51 de la asignatura de Anatomía para International Biological College USA. En esta ocasión vamos a continuar con lo que son las enfermedades de la boca. Primero vamos a ver las lesiones e infecciones que se pueden dar en la mucosa. En este sentido tendríamos las astas bucales, la herpangina, el herpes labial y también la candidiasis bucal. Las astas bucales son lesiones superficiales que aparecen en los tejidos blandos de la boca, así como también en la base de las encías, es decir, afectan la mucosa oral, aunque también la zona labial. Las zonas en las cuales ocurren o son las más frecuentes son en los bordes de la lengua, en los bordes de los labios, los surcos bucales, en las encías y en el paladar blando. Básicamente todas las zonas que nosotros tenemos aquí. Aquí en esta imagen podemos ver un conjunto de astas bucales en la lengua. Las astas bucales consisten en pequeñas llagas en forma ovalada que tienen una base amarilla y un halo de color rojo. Su diámetro puede variar entre unos 3 a 8 milímetros, siendo una lesión única o que podemos encontrar en racimos, es decir, que se encuentran en grupos de 20 o más en diferentes zonas de la mucosa oral. A pesar de ser pequeñas, estas astas producen un dolor y picor intenso. Ahora, no se conoce cuál es la causa exacta de esta condición, mas sin embargo, puede que esté relacionada con una reacción inmunológica frente a diferentes bacterias que comúnmente encontramos en la flora bucal, así como también falta de vitamina, estrés, cambios hormonales y algunos tipos de alergias alimentarias. También existe la posibilidad de que aparezcan debido a un traumatismo derivado de una herida en la mucosa bucal que puede tener múltiples causas, como por ejemplo el cepillo de dientes, prótesis dentales, mordeduras en la pared de la boca o en la lengua, e incluso la ingesta de algunos alimentos o bebidas que están demasiado calientes. En todo caso, si se presenta una afta bucal, lo primero es no presionarla ni intentar romperla, pues lo único que va a hacer es que la inflamación aumente todavía más. Y ya sabemos incluso que la boca está llena de bacterias. De hecho, algunos consideran que las bacterias es una de las principales causas de que se formen las aftas bucales. A pesar de todo esto, las astas bucales no es una condición tan grave. Por lo general, estas desaparecen sin tratamiento en un lapso de 1 o 2 semanas, aunque debido al dolor constante producto de las astas, es muy común el uso de algunos antiinflamatorios, analgésicos, para poder reducir tanto el dolor, la molestia y la inflamación. Aquí en esta imagen podemos ver los tipos de astas. Tenemos el asta menor, el asta mayor y también este último que es la asta petiforme, siendo la más común la asta menor con un 75 a 85 con un 75 a 85% de los casos. Estos, como podemos ver aquí, se curan en más o menos, como había mencionado, 1 o 2 semanas. Un poco menos frecuente tenemos las astas mayores y también herpetiformes. Las herpetiformes, al igual que las menores, se van a curar también en un lapso de 1 o 2 semanas. Y en el caso de las astas mayores, estas sí pueden tardar un poco más, justamente 6 semanas. Y por lo general pueden llegar a dejar cicatrices. Esto es debido a que, además de ser grandes, por lo general tienen una forma irregular, es decir, en la parte de los bordes. Ahora vamos con la herpangina. Esta es una condición que está relacionada con la enfermedad de mano, pie y boca, la cual afecta a niños menores de 5 años. Es una condición producto del Coxsackie-virus y también del enterovirus, pero más precisamente del Coxsackie-virus. La imagen que estamos viendo aquí es la enfermedad de mano, pie y boca, producto del Coxsackie-virus.
Esta enfermedad consiste en un conjunto de erupciones que están en estas tres zonas. La herpangina es cuando se ve afectada la boca. La infección va a conllevar la aparición de ampollas, que son un poco dolorosas, en el interior tanto de las mejillas como también en la lengua. Los síntomas más frecuentes que podemos encontrar son el dolor de garganta, además de fiebre y dificultad al tragar. Después se pueden presentar pequeñas ampollas en la parte posterior de la boca, que forman grandes úlceras si se rompen. Aquí en esta otra parte podemos ver sus características. Básicamente es una infección orofaringea, es producto del Coxsackie virus grupo A, es más frecuente en los menores de 5 años y también en el verano. Para la infección por Coxsackie virus no hay un tratamiento, sin embargo no es una condición tan grave que digamos. Lo mejor en estos casos es el reposo, tomar abundante líquido y en el caso de que se requiera se puede administrar analgésico y antifebriles en el caso que se presente ya sea dolor o fiebre. Ahora vamos a proseguir con el herpes bucal. Aunque tiene este nombre, afecta a los labios, la boca, las encías y es producto del virus del herpes simple. El virus del herpes simple se divide en dos tipos. Primeramente, el tipo 1 se le conoce como herpes labial, mientras que el herpes tipo 2 se le conoce como herpes genital, y es el que tenemos acá. Menciono pues el tipo 2 porque a pesar de que no es una enfermedad de la boca, el herpes simple se transmite por el contacto, es decir, durante las relaciones sexuales. El herpes labial puede transmitirse hacia el herpes genital y el herpes genital se puede transmitir a los labios. En pocas palabras, también se le considera como una ITS o una enfermedad de transmisión sexual. Otra forma, sin embargo, además de la sexual, por medio de la que se puede transmitir, es por el uso de objetos compartidos, como por ejemplo máquinas de afeitar, toallas, platos, cubiertos para comer o incluso pues por el contacto con una lesión abierta. El herpes bucal o labial se caracteriza por la aparición de pequeñas ampollas sobre los labios o alrededor de estas, como podemos observar. Estas ampollas a menudo se agrupan formando manchas que después que la ampolla se rompe, se forma una costra y esta puede durar varios días. En esta condición se puede formar ampollas o salpullido también en la parte de las encías, la boca y la garganta. Se presentan síntomas propios de una infección. En pocas palabras, dolor de garganta, fiebre, inflamación también de los ganglios linfáticos, dolor al tragar y pues además de esto se puede presentar comezón y ardor en los labios. El tratamiento para esta condición se enfoca en controlar los brotes que puedan aparecer, recetando ya sea píldoras o cremas de tipo antiviral. Estas normalmente van a ayudar a que las llagas sanen y vayan cicatrizando un poco más rápido. Además, estos medicamentos pueden reducir la frecuencia, la duración y la gravedad de los futuros brotes. Cosas como el aciclovir, la valaciclovir o la penciclovir son solamente algunos medicamentos que se utilizan pues así en crema y en pastilla para ayudar a esta condición. Básicamente son utilizados para controlar los brotes de herpes labial. Sin embargo, hay que tener en cuenta la diferencia entre este, es decir, el herpes y otras condiciones similares, como por ejemplo las astas bucales. Aquí solamente por mencionar, las astas bucales no son contagiosas y estas por lo general ocurren dentro de la boca. Sin embargo, por otro lado, el herpes labial sí es contagioso y las ampollas ocurren sobre los labios. Y pues por último, en el caso de las astas bucales, estas tienen que ver con ciertos medicamentos, un sistema inmunológico bajo o también haberse lastimado la boca o la lengua. Mientras que en el caso del herpes es provocado por el virus del herpes simple,
como pues ya habíamos mencionado. Continuamos con la candidiasis bucal. Esta condición es producto de la Candida albicans. Este se trata de un hongo disfórmico, lo que quiere decir que se desarrolla de forma distinta en función a su temperatura. En este sentido tendríamos distintos tipos de candidiasis, como por ejemplo la cutánea, que afecta a la piel, la esofágica, que afecta el esófago, la oral, que afecta a la boca y es la que veremos a continuación, y la vaginal, que afecta a las partes íntimas de la mujer. En todo caso, la candidiasis bucal va a afectar a distintas áreas de la boca, como por ejemplo zona húmeda alrededor de los labios, también dentro de las mejillas, sobre la lengua y también en el paladar. Se puede identificar fácilmente pues se forma una máscara de color blanco que va a producir tanto escozor e incluso en algunos casos se puede presentar dolor, sobre todo cuando una persona está comiendo. La candidiasis oral puede ocurrir a cualquier edad, pero si hablamos de prevalencia, los lactantes y las personas mayores son las que con mayor frecuencia la van a padecer. Esto debido a la inmunidad, dado que en los extremos de la vida, o es decir, bebés y ancianos, estos van a tener un sistema inmunológico más débil y con ello una mayor probabilidad de que se presente la enfermedad. Incluso en este sentido podríamos incluir a pacientes inmunodeprimidos, es decir, todos aquellos que tengan un sistema inmunológico bajo, lo que es lo mismo, personas que se han sometido a quimioterapia por un cáncer o personas con el virus de la inmunodeficiencia adquirida como es el VIH. Ahora, entre las características y síntomas de esta enfermedad, primero es la pérdida del gusto. También se van a formar lesiones blancas en la parte de la lengua, en el interior de las mejillas, también en las amígdalas, las encías y en el paladar. En palabras simples se puede presentar en toda la cavidad oral. Aquí justamente tenemos estas formaciones. Las lesiones tienen un aspecto como digamos pastoso, blanco, que es similar a la caseína. Este es un producto del que se fabrica el queso, por eso podemos ver que tienen un cierto parecido. Y pues por último, pueden presentar algo de enrojecimiento o también inflamación. De hecho, aquí en la imagen podemos ver el enrojecimiento que está alrededor de cada una de estas placas blanquecinas. Por lo cual, un paciente con estas características, esta condición, tendría incluso problemas para tragar o pues tendría dolor para tragar. Y solamente como un pequeño dato extra, la candidiasis es una enfermedad de contacto, igual como habíamos mencionado con la anterior, lo que quiere decir que en el caso de los lactantes, este puede transmitir la infección durante el amamantamiento. En sí, la infección puede ir de la madre al hijo y del hijo a la madre. La imagen que tenemos acá es un ejemplo de este tipo de candidiasis, es decir, cuando ésta ha infectado a la madre. Estos son los senos, el pecho de la madre. Y pues como podemos ver también se da esa forma blanquecina producto del hongo. Y ahora vamos a continuar con la lengua fisurada. A esta también se le conoce como lengua escrotal. En este caso tenemos una alteración de la anatomía de la lengua, en el que, pues como podemos observar, se presentan múltiples fisuras. Para empezar, se trata de una condición benigna, es decir, más allá de su forma pues un tanto extraña, no se presentan pues síntomas. Puede ser producto de la genética o también de algún tipo de déficit vitamínico. También se podría mencionar algunas reacciones alérgicas a ciertos alimentos e incluso por estrés o ansiedad. En todo caso, si hay algo a destacar sería la higiene.
Esto lo digo porque se podría formar grietas de hasta unos 6 milímetros. Incluso estas grietas se podrían unir a los extremos, es decir, de lado a lado, y pues lo cual provocaría una condición que se conoce como lengua partida, donde dos fisuras se unen en la parte de la base de la lengua y queda, como decirlo, separado. Y es que cuando una persona presenta esta condición tiene que tener una buena higiene bucodental, pues los restos de alimentos, es decir, de la comida, se pueden acumular en las grietas y provocar un problema que es conocido, bueno, ustedes ya lo conocerán, el litosis, básicamente el mal aliento. Aquí de hecho se puede ver un poco lo que viene siendo restos de comida. Esto viene siendo la saburra. Básicamente se trata de una capa de sobras de alimento que la persona ha consumido. Entonces se ven de diferentes colores, aquí más o menos como amarillo, y pues sería lo principal en ese caso. Y bueno, aquí terminaríamos por lo que viene siendo el día de hoy. Por el momento no tengo nada más que decir, así que pasen un buen día y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.